y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Entonces, aquí el autor, en medio de todas las cosas que viene diciendo, él va a hacer una citación del Antiguo Testamento, una exhortación que ya Dios le había hecho a Israel y que ahora se va a aplicar a aquellos que están oyendo y a nosotros. Y dice ahí que esa exhortación es una exhortación que Dios dirige a aquellos que son sus hijos. Eso es muy importante. Definitivamente esto, aunque nosotros quisiéramos tener una aplicación más amplia, esto no se dirige a un incrédulo. Esto no se dirige a una persona que no tiene fe. Esto no se dirige a una persona que no ha nacido de nuevo. Esto es una exhortación que Dios dirige a aquellos que considera sus hijos. O sea que si usted ha sido perdonado de sus pecados, si usted ha nacido de nuevo por medio de la obra del Espíritu Santo, esta exhortación también es a usted. Y lo primero que nos dice el pasaje es: y ya habéis olvidado. El autor va a hablarnos de la disciplina. Y eso es una enseñanza que se encuentra en toda la Biblia. Dios trata de manera particular a su pueblo porque es su pueblo. Dios siempre al pueblo que ha considerado sus hijos, Él los ha pasado por ciertas circunstancias para madurarlos. La disciplina es una referencia a un término griego que era paideia, que ese término denota o tiene la intención de mostrarnos la formación que hace un padre con su hijo. O sea, la disciplina era la palabra que se usaba para hablarnos de la crianza de los hijos. Cómo se formaban, se maduraban y se instruían los hijos. Ese es el término disciplina. Nosotros siempre pensamos en disciplina de manera punitiva, ¿sí? El castigo como tal. Pero en aquellos días incluía todo: la instrucción, la corrección y todo lo que hacía el padre para madurar y formar el carácter en sus hijos. Entonces Dios siempre ha trabajado con sus hijos. Y la enseñanza de la disciplina de Dios es una enseñanza ya conocida. Aún podemos decir que ya era conocida por estos cristianos. Por eso la exhortación comienza diciendo: ya habéis olvidado la exhortación. ¿Por qué? Porque si Dios usa las circunstancias y varios asuntos para trabajar en su pueblo, era extraño que este pueblo, al experimentar ciertas situaciones, comenzaran a escandalizarse. Entonces la conclusión a la que llega el autor es que ellos se están escandalizando porque en algún momento olvidaron esta enseñanza. Y Él se las va a recordar. Y a veces, cuando uno habla con cristianos, parece que la instrucción que se les ha dado, no se les ha hablado de este asunto. Por eso es tan importante hablar esto, porque algunos lo han olvidado o otros ni lo conocen. Y esta es una instrucción común en la Biblia, hermanos. Si algo nos mostró el Antiguo Testamento es que Dios a su pueblo lo corrige cuando su pueblo se desvía. ¿Usted ha leído el Antiguo Testamento? Es un padre corrigiendo a un pueblo rebelde, un padre corrigiendo a un pueblo necio, Israel. Entonces la Biblia siempre habló de estos asuntos no son nuevos. Entonces si para usted este tema es nuevo, es raro que sea nuevo, ¿sí? Por eso estas cosas se tienen que hablar de manera regular. Y aquellos que de pronto ya sabemos esto, es bueno recordarlo. Yo estos días he estado recordando y recordando estos asuntos, tal vez porque estamos en ciertas jornadas, ¿sí? Lo hablo de manera personal. En la iglesia donde yo estoy, donde el Señor nos ha colocado, como que pasar por ciertas jornadas me recuerdan estos temas, ¿sí? Y como que bueno, el Señor como que nos recuerda eso, y está uno orando y uno está considerando, y como que el Señor le recuerda estos asuntos que siempre tenemos que tenerlos en mente. Entonces aquí el autor va a hablar algo que no es nuevo, pero que estos cristianos están olvidando.
Y olvidar estos asuntos en la experiencia nos puede traer ciertas dificultades que vamos a ver en el pasaje. Entonces, él comienza así. Y habéis ya olvidado la exhortación, especialmente a los hijos, que como a hijos se os dirige diciendo. ¿Cuál es la exhortación que ellos como que habían olvidado que la palabra de Dios trae para los hijos de Dios? Dice así: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Entonces, lo primero que nos dice la exhortación es que como hijos de Dios no debemos menospreciar la disciplina del Señor. La disciplina del Señor es todo lo que Él hace, tanto de manera instruyéndonos, corrigiéndonos, tratándonos, para que nosotros como hijos maduremos. Y lo que nos dice el autor es acá, lo primero es que no debemos menospreciar la disciplina del Señor. ¿Qué puede ser menospreciar? Bueno, menospreciar es tal vez no darle el valor suficiente al trato de Dios en nuestra vida. Hay momentos donde Dios, para madurarnos, para enseñarnos, para que no seamos hijos inmaduros, Él comienza a trabajar en nuestra vida. Y Dios trabaja de muchas maneras. Cuando hablamos de la disciplina, podríamos pensar en muchos aspectos. Podemos hablar ese trato particular de Dios en un área en nuestra vida, donde Dios entra a tratar con nuestro carácter, Dios entra a tratar con nuestra incredulidad, Dios entra a tratar con nuestro orgullo, Dios entra a tratar con ciertos pecados, Dios entra a tratar con ciertos asuntos familiares, Dios entra a tratar con nuestra economía. Bueno, la disciplina del Señor es muy amplia. A veces es algo muy personal, Dios con nosotros. A veces no. A veces la disciplina del Señor incluye un ambiente más amplio. Dios comienza a tratar el asunto familiar. Y eso es un asunto familiar, pero que nos aflige a todos. Vamos pasando por unas circunstancias que no nos gustan. O a veces es un asunto de iglesia. La iglesia comienza a pasar por ciertas experiencias, ciertos tratos del Señor, ciertas cosas, y todo eso abarca la idea de disciplina. Todo lo que Dios permite y usa en nuestras vidas para conformar a Cristo en nuestro carácter. Y a veces puede suceder, como le estaba sucediendo a estos cristianos, que ellos comenzaron a ver las circunstancias, la oposición, las pruebas, y se escandalizaron. Ellos vieron tal vez la crítica, las situaciones difíciles y las luchas como situaciones que no venían de parte del Señor. Entonces no valoraban las circunstancias. Por eso la exhortación primera es: no menosprecies la disciplina del Señor. Y algo que decía Miguel Núñez es que aunque nosotros vivimos en un mundo hostil, un mundo de pecado, con personas difíciles, nunca podemos desconocer que nada sucede en nuestra vida, nada sucede en nuestras circunstancias que Dios no controle. Porque si algo saliera de su control, Dios dejaría de ser soberano. Y el Dios soberano, a veces de una manera que nosotros no entendemos, permite y usa todas las circunstancias para nuestro bien, dice Romanos. Entonces, cuando yo dejo de ver a Dios en las circunstancias, en mis pruebas, en mis situaciones familiares, en las situaciones de la iglesia, y comienzo de pronto a volver atrás, no me doy cuenta que tal vez lo que Dios está permitiendo es con el propósito de madurarme. Entonces comienzo a menospreciar a Dios en medio de las situaciones. Y la primera exhortación es eso: no menosprecies. O sea, no tengas en poco cuando Dios entre a tratar tu vida. Y es que podemos decirle a todos los hijos de Dios que en algún momento Dios nos va a transformar. ¿Sí? Nosotros cuando nos convertimos, nacemos de nuevo, tenemos una vida que necesita desarrollarse. Y como un padre que ve a su niño que está creciendo y él ve que necesita instrucción, necesita corrección, necesita límites, necesita acompañamiento, Dios se da cuenta que cada uno de nosotros también necesita ese tipo de trabajo.
Y Dios se va a involucrar en nuestras vidas. Así como el alfarero coge el barro y va a comenzar a darle forma, lo va a comenzar a pasar por ciertas situaciones para que vaya cogiendo la forma que es, así Dios con nuestra vida. Y no debemos menospreciar cuando las cosas comienzan a ser pasadas, cuando nosotros comenzamos a ser pasados por ciertas circunstancias. Entonces, un asunto de menospreciar, hermano, es no reconocer la mano de Dios. Es lo primero que quisiéramos decir. Ayer lo hablábamos un poco. No menospreciemos cuando Dios comienza a llevarnos por ciertas jornadas. A veces Dios nos va a llevar por ciertas circunstancias que van a trabajar en nuestra vida. Otro asunto que puede ser de menospreciar es resistir y quejarnos cuando Dios nos va llevando por ciertas situaciones. Cuando yo comienzo a ser pasado por Dios por ciertas situaciones, porque Él comienza a tratar ciertos aspectos de mi vida, menospreciar de manera práctica es comenzar a escandalizarnos, a murmurar, a quejarnos, ¿sí? Pero usted tiene que recordar, hermano, que nosotros, para poder llegar a ser semejantes a Cristo, vamos a necesitar que Dios nos purifique de muchas cosas. Que Dios quite muchas cosas que todavía no son semejantes a Él. Como el oro, para ser perfeccionado se necesita quitarle la escoria de otros materiales. Así nosotros necesitamos ser purificados. Entonces, entender esto nos va a ayudar principalmente a no menospreciar. Entonces dice ahí, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Y lo siguiente que dice es, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Entonces son dos asuntos. Uno, no menosprecie, o sea, no deje que lo que está pasando pase sin que cumpla el propósito. Y lo segundo es, no desmaye. Porque cuando vienen también las situaciones que Dios usa para tratar nuestra vida, una de las reacciones comunes de nuestro corazón es abandonar, desmayar. Yo no sigo porque ahora que estoy buscando más al Señor, me está sucediendo esto, aconteció esto, pasó esto. Y a veces una reacción, y era la reacción que estaban teniendo estos cristianos, era desmayar. El agotamiento, la frustración, a veces viene cuando Dios comienza a pasarnos por ciertas circunstancias. Entonces dice, ni desmayes cuando eres reprendido. Hay algo que la Biblia llama que es la reprensión de Dios, ¿sí? Dios regularmente, así como un padre, si usted tiene hijo, usted se va a dar cuenta que usted regularmente va a tener que estar reprendiendo a su hijo. No cojas, no hagas, siéntate aquí, guarda silencio, párate, siéntate, levántate, come, haz esto, haz aquello. ¿Ustedes tienen hijos? Bueno, esa es la dinámica diaria, hermano. Y no creen, no, yo cuando crece, no, hasta yo le decía a Salomé ya 18 años. Párate, siéntate, es una dinámica de toda la vida. Y es parte de esa relación padre e hijo. Bueno, así como es parte de esa relación padre e hijo, también Dios con nosotros es igual. Levántate, párate, haz esto, ten cuidado con aquello, no cojas esto, no. ¿Usted no siente que el Señor constantemente tiene que estar en esa dinámica de estarnos hablando, estarnos corrigiendo? Y cuando no escuchamos, es como cuando uno tiene un hijo, hijo, párate. Hijo, que te pares. Hijo, que te pares. Hijo, que te pares. Así a veces toca con los hijos. Bueno, Dios también de alguna manera hace eso con sus hijos. Hijo, guárdate. Hijo. 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 Ahí es donde entra la disciplina del Señor. ¿Por qué? Porque Él no quiere que seamos hijos inmaduros, hijos necios. Y el hijo necio, cuando él no aprende a través de palabras, Dios va a usar situaciones. Dios va a usar personas.
Dios va a usar la iglesia. ¿Sí? A veces Dios ejercita su paternidad con nosotros reprendiéndolos. ¿Por qué? Porque, hermanos, todos lo necesitamos. ¿Quién podría de nosotros como hijos de Dios levantar la mano y decir: yo no necesito la reprensión del Señor? Yo no necesito que el Señor me corrija. Yo no necesito que el Señor me hable. Todos, hermanos. Todos somos como aquel niño que necesita ser instruido, corregido y de vez en cuando disciplinado. Pero ¿qué pasa? Cuando Dios viene a tratar mi vida, a tratar mi pecado, a tratar mi carácter, a tratar mi necedad, generalmente no nos gusta. Generalmente no entendemos. Señor, pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero miren lo tremendo, hermanos. Un comentarista decía: si nosotros somos sinceros, estos días estuvimos viendo Isaías, la reprensión del Señor no ha sido lo que nosotros merecemos. Si Dios tratara drásticamente nuestros pecados, tal vez ninguno de nosotros estaría acá, hermanos. Dios no nos ha pagado conforme a lo que merecemos. Dios no nos ha castigado conforme a lo que hacemos, conforme a lo que somos. Él es un Padre muy amoroso, hermanos. Pero Él ve lo necesario de tratar con nosotros. Entonces Él comienza a llevarnos a unas jornadas, como cuando usted lleva a su hijo a una jornada de: no le voy a dejar hacer caprichos, porque su hijo es caprichoso. Entonces el Señor lo lleva a una jornada de pronto donde su economía se vuelve estrecha. Y usted comienza a sentirse limitado económicamente. O usted es llevado a una situación donde Dios toca su salud. Antes usted con salud hacía, perdía el tiempo, era orgulloso, y llega el Señor y ¡pah!, la salud. Si usted de pronto antes era un poco altivo y Dios comienza a permitirle ciertas aflicciones familiares que lo llevan a usted a ver con más misericordia a los otros. Y Dios a veces tiene sus métodos para tratar con nosotros la autosuficiencia, el orgullo, la lujuria, aquellas cosas que no son de Cristo. Él tiene sus medios, ¿no? Y cuando viene eso, lo que dice la palabra es: primero, no te olvides que hay una exhortación que dice que Dios disciplina. Ya, recuérdate de eso. No olvides la exhortación. Si eres hijo, Dios va a trabajar en tu vida. Hermanos, y hay de los hijos que Dios no trabaja. Imagínese un hijo que el padre no lo corrige, que el padre no lo instruye, que el padre no lo disciplina. Se vuelve un muchacho odioso. ¿Sí? Ese muchacho que llega a algún lado y hace de todo, no se calla, hace desorden, y usted dice: ¿qué muchacho tan...? ¿Sí? A veces usted se encuentra con cristianos que llevan 10 años y es el mismo cristiano. No ha sido quebrantado, no ha sido tratado, no ha madurado, es un niño en la fe. Y alguien decía: lo peor que Dios puede hacer con nosotros es abandonarnos. Como cuando usted coge un niño y lo abandona a su deriva. Entonces, gracias a Dios por su disciplina. Es más, si no estamos teniendo disciplina, podríamos considerar si verdaderamente somos hijos. Dice ahí, ahorita lo vamos a leer. Porque si usted es hijo, Dios va a entrar a ayudarlo en su vida, para que usted madure, para que usted aprenda, para que usted sea corregido. Entonces lo primero que dice el pasaje es: no menosprecies y tampoco no desmayes. O sea, no te rindas cuando entras en ese proceso. Cuando Dios entre a trabajar en tu vida, no desmayes, o sea, no abandones, no te escandalices, no bote la toalla. Aprenda. El Hijo de Dios tiene que aprender, hermanos, a soportar aflicciones. El Hijo de Dios tiene que aprender a soportar situaciones difíciles.
El Hijo de Dios tiene que aprender a estar en situaciones que a veces son humillantes para Él. El Hijo de Dios tiene que aprender a estar en situaciones donde tiene que negarse a sí mismo. El Hijo de Dios tiene que aprender a estar en situaciones donde tiene que callar. El Hijo de Dios tiene que aprender a estar en situaciones donde tiene que poner la otra mejilla. El Hijo de Dios tiene que aprender a estar en situaciones donde tiene que orar afligido. Eso es parte de la vida cristiana, hermanos. Si usted no ha entendido eso, pues qué bueno que hoy Dios nos está hablando. Porque a veces tenemos una idea falsa de que ser cristiano es que Dios te va a bendecir, que Dios te va a prosperar, que Dios te va a dar todo lo que tú quieras. Imagínese si un papá hiciera eso con un hijo, ¿cuánto daño le haría? Si Dios nos diera todo lo que nosotros queremos, posiblemente no estaríamos acá, hermanos. ¿Quién sabe dónde estaríamos? Entonces Dios nos restringe, nos doblega por un lado, nos permite ciertas cosas para trabajar en nosotros. Y gracias a Dios por eso. Entonces no menospreciemos eso, ¿sí? Ni tampoco desmayemos cuando eso venga a nuestra vida. Demos gracias, Señor. Tú sabes que por este tiempo necesito ser afligido en esta área. Por este tiempo que tengo que pasar estas situaciones. Por este tiempo tengo que soportar esto. Esto no se sale de tus manos. Yo no quiero ver ni a mis compañeros, ni a mi esposa, ni a mis hijos, yo quiero verte a ti en esto, Señor. Y no quiero desmayar, quiero ser fiel, Señor. Quiero aprender a soportar, Señor. Si esto es lo que tú tienes para mí, yo quiero aprender a soportarlo. Porque yo sé que algo tú estás haciendo en medio de estas circunstancias. Entonces, no se rinda. Si usted comenzó a entrar a la escuela, no se rinda. Es una escuela de paciencia, perseverancia. Y ahora viene la explicación de por qué Dios nos entra en esta escuela, hermanos. Dice el verso 6. Porque el Señor al que ama, disciplina. Aquí nos muestran las razones. Hermanos, Dios nos ama tanto que no nos quiere dejar iguales. Dios nos ama tanto que Él quiere transformarnos. Y Él sabe qué necesita para hacer una obra en nosotros. Él sabe que requerimos ciertos grados de quebrantamiento, ciertos grados de aflicción, ciertos grados de prueba, ciertos grados de humillación, ciertos grados de negación. Él sabe a veces que para nosotros tal vez aparentemente lo mejor sería esto, pero Él nos lleva por el otro lado. ¿Sí? Entonces debemos saber que es la mano amorosa de Dios trabajando en nuestras vidas. Muchas veces nosotros queremos trabajar para Dios, pero lo precioso de este pasaje es que Dios quiere trabajar en nosotros, para que después trabajemos para Él. Pero primero Él necesita hacer algo en nosotros, y por amor nos lleva por este camino. Entonces dice, el Señor al que ama, disciplina. Si usted siente que Dios está poniendo sus manos poderosas sobre su vida, dice Pedro, humíllese y dele gracias a Dios, porque eso Dios lo hace es con aquellos que Él ama. Mire lo tremendo, usted mira la vida de Saúl y mira la vida de David. ¿Cuál es la diferencia? Saúl llegó a una posición sin estar quebrantado. En cambio, David pasó muchos años de disciplina de parte de Dios. ¿Cuánto amaba Dios a David? Que lo pasó por esas circunstancias para hacer de David un rey conforme a su corazón. Entonces, cuando Dios ama de manera práctica a un hijo suyo, no lo va a dejar de la manera que Él es. Hermano, esos pecados que nosotros ocultamos, Dios no los va a dejar en oculto, Él los va a tratar. Ese carácter desaforado que a veces nosotros tenemos, que reaccionamos violentamente, que gritamos, que somos, hermanos, si Dios nos ama, Él nos va a tratar en esa área.
esa impaciencia que a veces nos caracteriza, como Dios nos ama, Él la va a tratar. Esa autosuficiencia que tenemos nosotros, como Dios nos ama, nos va a doblegar. Pablo dice que por causa de que, para que él no se enorgulleciera, Dios le dejó un aguijón en la carne. ¿Por qué? Porque Dios sabía que Pablo necesitaba el aguijón en la carne para mantenerlo en la tierra, para mantenerlo humilde, para mantenerlo quebrantado. Entonces Dios, como lo amaba, le mandaba un mensajero. Dice ahí la palabra, un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Tremendo, ¿no? Que Dios nos mande sus mensajeros de vez en cuando. Porque nosotros a veces necesitamos ciertas para aprender de Él. ¿Sí? Lo tremendo es cuando viene eso y no nos damos cuenta que es Dios. No nos damos cuenta que Él está tratando en nuestra vida, formando su carácter. Pero hay personas que comenzamos a cantar, ¿no? ¿Cuánto me ama Dios? Bueno, Dios va a demostrar ese amor de maneras muy prácticas con nosotros, porque va a entrar a nuestra vida a transformarnos. Y ese es el verdadero amor de Dios. Un amor que no nos deja iguales, hermano. Un amor que tiene el propósito de hacer algo en nosotros para su gloria. Y dice ahí, y azota a todo el que recibe por hijo. O sea, Dios, para que sus hijos sean más íntegros, más rectos, más santos, más obedientes, más útiles en su reino, Él tiene que a veces azotarlos. Él a veces tiene que disciplinarlos, corregirlos. También esos azotes dependen de la necedad. ¿Sí? Una vez estábamos en una familia que los hermanos tienen 4 varones. Entonces estábamos hablando de disciplina en el hogar. Entonces le preguntamos al hermano, bueno hermano, ¿y cómo le ha ido con sus hijos? Entonces él comenzó a contarnos la experiencia con cada uno de ellos. Él decía, pues la verdad el más difícil es el mayor. Pero es tremendo, hermano, cuando uno corrige al mayor, los menores aprenden y son más juiciosos. Entonces el que más ha llevado es el mayor, más necio. Entonces, hermanos, la disciplina también va de acuerdo a nuestra necedad. Si usted es un hijo necio, usted va a recibir más azotes, hermano. Porque hay hijos que se les habla, se les aconseja, y aún así no aprenden. Entonces, ¿qué hace el Señor? No debemos ser necios. Cuando estamos escuchando la palabra, debemos escuchar y pedir poder vivir esa palabra. Cuando alguien viene a aconsejarnos, hermano, muchas veces la misericordia de Dios, mandándonos una persona que nos dice, hermano, ten cuidado porque esto no es, o hermana, ten cuidado porque esto no es. Porque cuando usted escucha y se hace el que no es con usted, y después lo exhortan y usted tampoco se hace el que es con usted, ya después lo que viene es el golpe de Dios. Y Dios tiene maneras maravillosas para... Entonces a veces hay cristianos que por su necedad tienen que recibir más azotes. Debemos aprender, hermanos, como un hijo que uno le dice, hijo, pero ya otra vez. Hay cristianos que usted les habla, lo exhorta, y aún así siguen su necedad, hermanos. ¿Sí? No tenemos que ser necios. La disciplina muchas veces se extiende, se prolonga por nuestra rebeldía, por nuestra necedad. Tenemos que aprender. En la medida que aprendemos más rápido, menos pasamos por ciertas cosas. Si usted pasó por una situación, fue humillado y usted aprendió la lección, Dios no tiene que humillarlo otra vez, ¿cierto? Si usted aprendió, por ejemplo, a ser un buen administrador de sus recursos, a honrar a Dios, a ser íntegro, a no malgastar, pues no necesita que Dios lo pase por épocas de... Porque usted ya aprendió, ¿no?
Usted a un hijo, ya después de que el hijo aprende, usted no necesita llevarlo otra vez por ese camino. Entonces, debemos aprender de la disciplina para no ser necios en el sentido de resistirla o no aprender lo que el Señor tiene para nosotros. Dice el verso 7: y azota el 6, a todo el que recibe por hijo. O sea, si usted es hijo, Dios va a obrar en su vida, ¿sí? Como le decía a una hermana: mire, hermana, usted puede rechazar la enseñanza, usted puede rechazar el consejo e irse a otro país, así bien lejos de la iglesia, así bien lejos, pero de algo lo que usted no puede huir es de la mano de Dios, porque la mano de Dios a sus hijos los alcanza, ¿sí? Uno no se puede burlar de los hombres, pero de Dios se ha propuesto hacer una obra con nosotros, y esa obra la va a completar. Ahora dice el verso 7: si soportáis la disciplina. Mira esa frase, hermanos: si soportáis la disciplina. O sea que nos da la idea de que podemos resistir la disciplina. Como cuando usted tiene un hijo necio que usted lo está disciplinando, y a él, aunque es necio, se le está corrigiendo, porque tiene que corregírsele, el niño resiste. O sea, el niño rechaza, el niño se revela, ¿sí? Hay niños que son así, ¿no? Que usted los está corrigiendo y ahí Bueno, no debemos ser así. Nosotros debemos aprender a soportar, aprender a recibir lo que Dios permite en nuestra vida, ¿sí? Soportar nos habla de aceptar, de Señor, si esto, como decíamos ahora, si esto es lo que tú tienes para mí, amén. ¿Sí? Amén a esta jornada. A veces uno tiene que pasar jornadas de silencio, por ejemplo. Señor, si tú tienes que callarme en este tiempo, amén. Si tú tienes que humillarme, amén. Si tú quieres que yo haga esto en este momento, amén, Señor. Enséñame qué es lo que yo debo hacer, cómo debo recibir lo que tú estás permitiendo. Entonces dice aquí: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Mire esa frase. O sea que en la medida que un hijo de Dios aprende a soportar el trato de Dios, Dios lo trata realmente como un hijo. Y hermanos, en la Biblia ese término de hijos es un término muy amplio, porque la idea que tiene el Nuevo Testamento en relación a nosotros como hijos es que si somos hijos, somos herederos y coherederos con Cristo. O sea, en algún momento Dios va a establecer su reino con su Hijo y le va a entregar todas las cosas a Él, porque Él es su heredero. Y a los que fueron conformados a la imagen de su Hijo. O sea, en algún momento Cristo, el Rey de Reyes, va a tener todo con aquellos que son considerados coherederos con Él. Entonces la idea acá es que si nosotros queremos que Dios nos trate como va a tratar a su Hijo, como Rey, como heredero, nosotros tenemos que aprender a soportar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. O sea, si yo resisto la mano y el trabajo de Dios, también estoy resistiendo las bendiciones y los privilegios que Dios le da a sus hijos. Mírelo serio. Si yo resisto el trato, Dios no me puede tratar como un hijo maduro. Es como si usted tuviera una empresa y usted está preparando a sus hijos para que ellos administren la empresa. Pero si su hijo es perezoso, si su hijo es desobediente, si su hijo es irresponsable, usted no lo va a poner a gerenciar la empresa. Aunque sea su hijo, usted no lo puede tratar como heredero, porque es un irresponsable, ¿cierto? Entonces esa es la idea que está el texto. Aunque seamos hijos, si nosotros no resistimos y soportamos el trabajo de Dios en nuestra vida, no se nos puede confiar. Como hablábamos una vez con un hermano,
hermano, vamos a entrar en esta jornada contigo aquí en la iglesia. No, hermano, yo no estoy de acuerdo. No está, hermano, pero no, yo no estoy de acuerdo. Bueno, si no está de acuerdo, tampoco podemos tratarlo como un hermano. Porque como hermanos tenemos la responsabilidad de someternos, caminar juntos en la palabra, ¿sí? Someternos a la autoridad. Y si usted no está dispuesto a estar bajo la autoridad, entre nosotros no puede tener autoridad. Si usted no está dispuesto a abandonar ese pecado entre nosotros, ¿cómo lo vamos a dejar servir? ¿Hago entender, hermanos? Si las personas no soportan la autoridad y la disciplina, no pueden ser tratados como hijos. Esa es la idea del Señor acá. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Y saben qué tienen los hijos, hermanos? Los hijos de Dios tienen muchas bendiciones, muchos privilegios, mucha responsabilidad. Así como Jesús tuvo, por causa de que Él se humilló hasta la muerte, Dios lo engrandeció. Entonces Dios no puede engrandecer, exaltar, levantar a un hijo suyo si su hijo no acepta la humillación, si su hijo no acepta el quebrantamiento, si su hijo no acepta el trato. Y eso es muy serio, ¿no, hermanos? Porque a veces nosotros queremos los privilegios, pero no queremos la disciplina. Pero no hay uno sin lo otro, y no hay lo otro sin lo uno. ¿Sí? Pero si soportamos, entonces Dios os trata como a hijos. Y ahora viene a dar el ejemplo de los padres con los hijos. Dice ahí la segunda parte del versículo 7. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Dice el autor, o sea, ¿qué hijo es aquel quien su padre no lo disciplina? En aquellos días, hermano, diferente a nuestros días, porque nuestra cultura está tan corrompida y con tanta oscuridad que los padres ya no disciplinan. Eso es un asunto de tinieblas profundas en la que vive nuestra generación. Cuando uno ve un papá o una mamá que su hijo lo está irrespetando y desobedeciendo y está siendo necio, ellos no lo corrigen, es porque esos padres no lo aman. Porque en aquellos días todos los padres entendían que ellos debían corregir a sus hijos. ¿Qué hijo, dice el autor de Hebreos, es aquel a quien el padre no disciplina? Entonces podríamos pensar, aún en la iglesia, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Todos como hijos, en un grado público o privado, en un grado mayor o menor, todos hemos pasado por algún tipo de trato y de quebrantamiento de parte de nuestro Padre. Yo en estos días hablaba con alguien que estaba impresionada tantas cosas que estábamos pasando como iglesia y tantos hermanos en una, en otra y otros en disciplina, otros en estos, y me vino este pasaje, ¿qué hijos aquel? O sea, sí, si somos hijos, normal que Dios nos vaya pasando a todos. Y los que no estamos en esa situación, tal vez ya lo pasamos. Y los que no han pasado, tal vez van a pasar. Porque no existe un hijo de Dios que Dios no vaya a trabajar en su vida. Dice el verso 8, pero si se os deja sin disciplina. Mire este pasaje, hermano. Si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, cuando Dios deja un hijo suyo sin disciplina, sin trabajar en su vida, sin obrar en él, es como si fuera un bastardo. ¿Qué era un bastardo? Era un hijo no reconocido. Cuando un hombre tenía un hijo, pero no le daba su apellido, su nombre, no lo reconocía. Entonces, como no lo reconocía, pues no tenía ninguna influencia ni ningún trabajo en su vida. Entonces, de alguna manera, cuando hay un hijo de Dios que no acepta el trabajo de Dios, que no acepta el trato de Dios, que no acepta el quebrantamiento de Dios, él termina siendo como un hijo no reconocido, como un bastardo. Qué palabra tan fuerte, ¿no, hermanos? ¿Sí?
A veces uno se encuentra con cristianos que son así. No, yo ya no me congrego con los hermanos porque nada. A mí me viene este nombre. No quiero usarlo para... No, es que yo no... Eso de abandonar el pecado y dejar eso, no, yo quiero seguir mi vida. Bastardo. No, es que yo no necesito someterme a nadie. Bastardo. No, es que yo no necesito... Hijos sin disciplina. ¿Te conoce alguno? Cuando la persona quiere vivir así, quiere vivir como un hijo no reconocido. Qué palabra fea, ¿no, hermanos? Cristianos, yo y el Señor, yo no necesito de la iglesia, yo no necesito congregarme, yo no necesito someterme a nadie, yo no necesito... Bastardo. Dios los deja como, bueno, ¿quieres vivir tu vida? Pues como si Dios dijera, no, pues yo no puedo decir que soy tu padre. Terrible, ¿no, hermanos? ¿Qué puede ser? Imagine que usted llegue a un momento donde de tanta necedad que usted le tenga que decir a su hijo, digamos naturalmente, no diga que usted es mi hijo porque yo no reconozco que usted sea mi hijo. No, terrible, ¿no? Una situación así. Algo así está diciendo la palabra. Cuando el Hijo de Dios resiste, no se somete a la disciplina de Dios, es como si no fuera un hijo de Dios reconocido. Qué palabra fuerte, ¿no? Entonces, hermanos, nosotros no podemos ser necios. No podemos rechazar el trato de Dios. No debemos rechazar la disciplina que Dios trae a nuestra vida. Porque entonces, como dice ahí, entonces soy bastardo y no hijos. Y es que estos cristianos dijeron, no, ya estoy cansado de estas situaciones, me voy al judaísmo, me voy al templo, qué cristianismo, qué evangelio, yo vuelvo a la ley. Porque se frustraron en las circunstancias, en las pruebas, en las cosas que vivieron. Pero al irse, era como si se volvieran bastardos. Personas que no tenían un padre. Y dice el verso 9: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Mira, ahora viene el autor a dar un ejemplo, hermanos. Tuvimos a nuestros padres, que ellos en lo que sabían, en lo que entendían, en el conocimiento que tenían, nos disciplinaban y los venerábamos, ¿no? Ya a veces me pongo a escuchar y uno como padre, uno se equivocó muchas veces corrigiendo a sus hijos. A veces lo hizo con ira, a veces lo hizo sin sabiduría, a veces no lo hizo en la manera correcta. Uno como padre, a veces uno tiene vergüenza con el Señor porque no ha hecho lo mejor con sus hijos. Uno puede decir que fue a veces más lo vergonzoso que lo bien que uno lo hizo. Pero con toda nuestra imperfección, la disciplina de nuestros hijos tuvo un propósito. Y tuvo un fruto, ¿no? A veces uno se pone a escuchar a los hermanos ya, yo le doy gracias a Dios por mi papá, porque mi papá era así, eso me ayudó, eso me guardó, eso fue un beneficio para mí, ¿sí? Entonces uno se da cuenta que aún la relación y el trato que tuvieron nuestros padres con nosotros fue bueno, y los amábamos por ese trato, los amábamos por lo que hacían por nosotros, los venerábamos, como dice ahí. Pero mire ahora la pregunta: ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? O sea, si amamos a nuestros padres terrenales con su trato, con su disciplina, con sus imperfecciones, ¿cómo no vamos a amar a Dios y a honrar a Dios cuando Dios está trabajando? Si Él es el Padre de aquellos que tienen vida, si Él es el más sabio de los sabios. Hermanos, a veces pensamos que Dios se está equivocando. Dios no se equivoca, hermanos. Dios no se equivoca. A veces pensamos que Dios no sabe por qué, Dios no sabe lo que estamos pasando, o Dios se está equivocando en las situaciones que estamos viviendo. Pero hermanos, no, Dios tiene todo bajo su mano. Él sabe qué necesitamos, hasta dónde lo necesitamos. Y también sabe que no necesitamos, ¿sí? A veces nos cuesta pensar eso. Nos cuesta pensar que Dios tiene el control porque yo quiero tener el control.
A veces nos cuesta pensar que Dios no nos da esto porque yo quiero esto. Pero Él como Padre sí sabe. ¿Sí? Un hermano me decía hace poco en una ciudad que visitábamos: hermano, yo tengo el sueño de viajar y predicar el Evangelio por todo el mundo, pero Dios me tiene aquí restringido en esto, en esta ciudad, con estos hermanos, están en esta situación. Bueno, tal vez porque eso es lo que usted necesita, esos hermanos, esa ciudad y esa situación. A veces nosotros queremos estar en otro lugar, en otras circunstancias, con otras personas, ¿no? Pero Dios sabe, hermanos, qué necesitamos, qué situaciones necesitamos. A veces no sabemos por qué este asunto de salud, a veces no sabemos por qué este asunto. Y claro que eso no anula nuestra responsabilidad, pero en medio de nuestra responsabilidad Dios usa las circunstancias para obrar en nuestra vida, ¿cierto? Dice ahí, ¿por qué no obedeceremos? Hermano, ¿por qué no obedecemos a Dios en su instrucción, en su enseñanza, en su corrección? Es una locura cuando nosotros desobedecemos a Dios, hermano. Es una locura cuando nosotros nos rebelamos contra su palabra, contra su consejo. ¿Sí? Cuando uno está hablando, esto sucede mucho especialmente con los jóvenes. Uno habla con el joven y dice: hermano, eso es una necedad si tú haces esto. Y aún así la persona se obstina en seguir ese camino. Y no sabe que la desobediencia siempre trae tristezas, siempre trae vergüenza, siempre trae quebrantamiento. Entonces lo mejor para nosotros siempre, hermanos, va a ser obedecer a Dios, obedecer su palabra, obedecer su consejo. Eso trae vida. Porque dice: ¿por qué no obedeceremos al Padre de luz y viviremos? La obediencia al trato de Dios trae vida, trae gracia, trae libertad, hermanos, cuando nosotros comenzamos a someternos a Dios, a obedecer a Dios, aunque a veces no nos guste y nos cueste, como vamos a ver ahora, esa obediencia, esa sujeción siempre trae más de Cristo, trae vida, trae gozo, trae paz, trae abundancia. Lo contrario es cuando no obedecemos. Cuando no obedecemos, ¿sabe qué trae, hermano? Muerte, tristeza, problemas, soledad. ¿Sí? Eso trae en la vida espiritual la falta de someternos a Dios y a su trato. Está haciendo como calor porque los veo dormidos, hermano. ¿Qué horas comenzamos? Yo no vi a qué horas empezamos. Pues ya ahí vamos llegando al pasaje, hermano. No se duerma. O si se duerma, pues trate de disimular un poquito ahí. Es que ya no sé si se va a caer para un lado o para el otro. ¿También? Bueno, pues como el calor de pronto no estoy viendo bien. Dice ahí: ¿por qué no obedeceremos? Hermano, ¿cómo no nos rebelemos contra la mano de Dios? No nos rebelemos contra la instrucción de Dios. No nos rebelemos contra la palabra de Dios. No nos rebelemos contra la disciplina de Dios. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? O sea, en la medida que nosotros nos sometemos al Señor, vamos a recibir vida. Vamos a crecer, vamos a madurar, vamos a aprender. Hay cosas que solo se aprenden en las jornadas de disciplina. Y ahora mire lo que dice del trato de nuestros padres, que también eso nos enseña, dice en el 10. Y aquellos, o sea, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. A veces uno como papá: este mes no me sale, este mes no ve televisión, uno trata de disciplinar como puede, ¿no? En su sabiduría, en su entendimiento. Pero mire lo que dice de Dios: pero cuando Dios nos disciplina, dice: para lo que nos es provechoso. O
O sea, la disciplina de Dios no es como la disciplina de nuestros padres, porque a veces la disciplina de nuestros padres como que no cumple el propósito. Pero la disciplina de Dios siempre es provechosa. Siempre es para nuestro bien. Siempre es para nuestro beneficio. O sea, Dios no es un padre caprichoso que nos disciplina por disciplinarnos. Dios nos disciplina porque Él sabe que lo necesitamos. Y hay un bien, hay un provecho en nuestras vidas. ¿Para qué? Dice ahí, para que participemos de su santidad. Hermanos, la santidad, a veces uno puede estudiar acerca de la santidad, pero muchas veces la santidad en un aspecto práctico se experimenta es con el quebrantamiento. Cuando Dios comienza a tratar esos pecados, cuando Dios comienza a tratar esas cosas feas, esas cosas groseras en nosotros, es que comenzamos a experimentar lo que es la santidad. ¿Sí? Porque a veces somos cristianos impuros, impíos, pecamos, a veces nosotros pecamos y como no pasa nada, seguimos pecando. Y seguimos pecando y nos acostumbramos al pecado. Es más, nos gusta el pecado. Y Dios a veces sabe que para que yo aprenda lo que es el temor a Dios y lo que es la santidad, Él necesita tratar ese pecado. Y a veces saca a la luz el pecado, nos avergüenza, expone nuestro pecado, nos entra a tratar por un tiempo con ese pecado. ¿Para qué? Para que dejemos de pecar tan tranquilamente. Ahí usted se encuentra una mujer, ahora hay un ejemplo de mujer, pero también vamos a ejemplo de hombre. La mujer piensa que ella puede explotar, en el hogar, y y todos los días, hasta que Dios llega ahí, le trata su ira, le trata su amargura. O a veces el hombre piensa que puede ser lujurioso y mira de más y se mete en cosas que no debe. Como lo hace en lo secreto, piensa que él puede seguir y seguir hasta que Dios decide tratarlo. Porque Dios quiere que experimentemos su santidad. Dios no quiere tener hijos que viven en sus pecados tranquilamente, hermanos. Y ustedes saben eso. Uno de los engaños del pecado es que nadie lo ve. Y el otro engaño es que no tiene consecuencias. Todo pecado, sea de lujuria, sea de carácter, sea de esto, Dios en algún momento lo va a tratar. Como un hermano que me contaba de hermanos, que yo tenía la costumbre de ser un poco, no mucho, un poco tramposo en los negocios, pero solo un poco. Entonces la persona piensa que puede ser así, hasta que le llega el momento donde alguien le hace, no un poco, sino le hace lo que él le hacía a otros, Dios permite que se lo haga. Miren, hermanos, esto es un testimonio de la vida real. Un hermano que me decía, hermano, un poco de pornografía, al tiempo descubrió que su hija se involucró en el mundo de la pornografía. Hermano, me decía él, entendí lo detestable que es ese mundo cuando vi que mi hija se involucró allí. Dios usó eso para mostrarle a él su pecado y la malignidad de su pecado. No deberíamos llegar a ese tipo de disciplina, ¿cierto, hermanos? Pero a veces somos necios. Casos así, hermanas, que sí, yo sé, pero es que yo tengo mi carácter, hermano,
y yo soy de tal región y mis padres son así, entonces cuando yo le hablo a mi esposo soy así, así, así. Y pum, el esposo un día se aburre de eso. Y Dios le permite ver a esa mujer lo destructivo que es un carácter no tratado, para que aprenda santidad. Nosotros de una u otra manera vamos a ser santificados, hermanos. Por eso es tan importante como hijos de Dios no jugar con el pecado, porque llega el momento que Dios decide traer la vara de la corrección. Es bueno aprender con la palabra, es bueno aprender con la instrucción antes que llegue Él, porque a veces somos muy livianos con el pecado y Dios quiere que seamos santos. O sea que si usted está luchando con el pecado, no espere la vara de la disciplina, sino confiese su pecado, busque ser libre de él, trátelo. ¿Sí? Es mejor tratar las cosas con Dios antes que Él decida traer la vara de la disciplina. Porque si usted es hijo, no quiero ser profeta, si usted es hijo y no trata con eso, en algún momento usted va a sentir cuando viene la bofeteada de Dios, para que aprenda un poco más de la santidad de Dios. Tremendo, ¿no, hermanos? La disciplina es para que aprendamos santidad. Es que a veces parece que el asunto de la santidad se queda solo en lo que cantamos, pero Dios quiere llevarnos a un aspecto de purificación y de santificación en nuestra vida. Eso es madurez, eso es crecimiento, ¿sí? Dice, la disciplina es ¿para qué? Para que participemos de su santidad. Dice el verso 11, ya vamos terminando, hermanos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Hermanos, hay cosas en la vida cristiana que no son tan gozosas, cosas que no nos traen mucha alegría. Es más, la disciplina generalmente trae tristeza, trae vergüenza, trae ese tiempo de dolor. Como cuando usted se parte un pie y usted lo enyesa y usted tiene que caminar con muletas. Ese proceso, mientras usted es sanado, usted es restaurado, no es un proceso donde usted salte de dos piernas. Hay tiempos difíciles, hay tiempos dolorosos en la vida cristiana, ¿sí? Pero hay una tristeza que es buena, dice Pablo. Una tristeza que trae arrepentimiento, una tristeza que nos acerca a Dios, nos hace humildes, nos libra del pecado, ¿sí? Es una tristeza que es necesaria. Yo me acuerdo una experiencia que tuve hace años, ya hace bastantes años, comenzando en el servicio del Señor, una vez en una reunión, hermanos, comenzando, me puse a predicar. Dios no me había mandado a predicar. Me paré, prediqué, y no era la voluntad del Señor, y pues con todo lo que cuando uno hace que no es la voluntad del Señor. Y el Señor me habló: voy a tratar esa situación contigo. Un año, hermanos, que Dios no me volvió a permitir hablar nada en la iglesia. Fue un año de mucha vergüenza, porque como que Dios me mostró que me había puesto a hacer algo que Él no me había mandado. Yo me había puesto a hacer. Entonces Dios tenía que trabajar eso. Y ese año fue de vergüenza, tristeza, cada vez que recordaba ese momento. Pero con el tiempo aprendí que yo no debería predicar si el Señor no me mandaba a predicar. ¿Sí? Que tenía que aprender a respetar a los hermanos mayores de la iglesia, que tenía que aprender a enseñar con mansedumbre, con humildad. Bueno, una cantidad de cosas preciosas que aprendí. Y fue un año de silencio, de humillación, de tristeza, de ser puesto por allá atrás. Pero a veces es bueno cuando el Señor nos lleva a jornadas de llanto, de quebrantamiento, a jornadas difíciles. A veces, hermanos, nosotros hemos tenido esa situación personalmente o como iglesia.
Pasamos por una jornada difícil de iglesia donde en vez de cantar alegremente, lloramos juntos. Sufrimos juntos. Pasamos situaciones así que uno dice, Señor, ¿por qué estamos pasando por esta tristeza? Bueno, esa tristeza, aunque uno no crea, es una tristeza buena. Es una tristeza que nos enseña. Es una tristeza que va a purificar la iglesia, la va a santificar. Hay tristezas que son necesarias, hermano. No piense que todo en la vida cristiana es así como color de rosa. Hay aflicciones, tristezas que nos santifican, que nos purifican como pueblo. Y hay tristezas también muy personales que tenemos que aprender a llevar. Entonces, cuando usted coge un niño y usted lo está corrigiendo, usted no puede esperar que el niño se ponga a reírse después, ¿cierto? Sería injusto que usted le dijera, bueno, no llore, ríase. ¿Cómo va a pedir que se ría si lo está corrigiendo? ¿Cierto? Bueno, a veces el Señor sabe que necesitamos afligirlos. El salmista decía, bueno me es haber sido humillado. ¿Para qué? Aprendiera tus juicios, tus caminos. A veces es bueno. A veces es bueno. Spurgeon decía, cuando Dios esté afligiendo a alguien, no busque alegrarlo. Debemos a veces dejar que las personas lloren. Debemos dejar a veces que las personas pasen por sus aflicciones, porque son necesarias. También vienen tiempos de gozo, no siempre, ¿no, hermanos? Uno en el hogar no siempre está corrigiendo a los hijos, solo cuando lo necesitan. Y cuando se tienen que llorar, pues lloran. ¿Sí? Dice ahí, es verdad, y eso es una verdad que a veces nosotros aprendemos, ¿no? Que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero mire el fruto, pero después da fruto apacible de justicia. O sea, hay un fruto en la disciplina de Dios en nuestra vida. Hay un fruto en la disciplina de Dios en nuestros tratos, o en los tratos que Dios permite a veces en la iglesia. Hay un resultado. ¿Y cuál es el resultado? Dice, hay frutos apacibles de justicia. O sea, en la medida que Dios nos pasa por eso, la justicia, somos más justos, más santos, más como Cristo. ¿Sí? Cosas que antes no estaban, no inmediatamente, sino dice ahí, después comienza a florecer la justicia. Pero ¿a quiénes? Dice ahí, a los que en ella han sido ejercitados. O sea, hermanos, esa palabra ejercitados quiere decir que algunos han pasado por periodos de ser ejercitados. ¿Sí? Una disciplina que a veces el Señor, al permitírnosla con el tiempo, eso produce en nosotros. Entonces, cuando uno a veces ve un hermano o la iglesia que está pasando por esos tiempos, o uno mismo está pasando por esos tiempos, de saber que con el tiempo eso va a dar frutos, hermano. Con el tiempo eso va a dar resultados. Con el tiempo eso va a producir en nosotros cosas preciosas. ¿Qué pasaba con estos cristianos? Al venir las pruebas se escandalizaron, se fueron, comenzaron a abandonar su fe. Entonces, como si el autor le estuviera diciendo, hermanos, soporten. Eso es el trabajo de Dios en su vida. Esto, aunque les genera tristeza ahora, con el tiempo va a producir un fruto. Así que no menosprecien la disciplina del Señor, ni desmayen cuando son reprendidos por Él. Hermanos, vamos a dejar hasta ahí por el tiempo, pero esto tiene muchísimas aplicaciones a nuestras vidas. Es que es tan difícil hacer algo tan... Pero en la medida que Dios nos ha tomado como hijos, si el Señor es nuestro pastor, disciplina no nos faltará. Pero es una disciplina que nos va a santificar, hermano. Una disciplina que nos va a hacer más justos. Es una disciplina que nos va a enseñar. Entonces no nos resistamos la mano del alfarero formando nuestras vidas, formando a su iglesia. Porque si somos la iglesia del Señor, definitivamente necesitamos también ese tipo de experiencias, que en el momento no son
experiencias que traen alegría, sino tristeza, pero dan fruto. Hermano, no puede asegurar que un cristiano que Dios ha tratado con su vida no es el mismo que un cristiano que no ha sido tratado. Y lo mismo la iglesia, una iglesia que ha pasado por ciertas experiencias donde Dios está tratando, no va a ser la misma con el tiempo. Hay un fruto, entonces debemos soportar, seguir firmes y no desmayar, porque si soportamos, ¿qué dice la palabra? Vamos a vivir. David fue quebrantado y vivió por largos años sirviendo a Dios. Saúl no. Saúl murió porque no soportó la disciplina y la instrucción de Dios. Que el Señor nos enseñe a través de su palabra. Amén, hermanos. Vamos a orar. Perdón si me alargué un poco.